Capacitación. Selección, uso y mantenimiento de equipo de protección personal. Norma Oficial Mexicana NOM 017 STPS 2024. Objetivo general. Al finalizar la capacitación, el participante será capaz de identificar los riesgos presentes en su puesto de trabajo, seleccionar, utilizar, revisar, limpiar, mantener y resguardar correctamente el equipo de protección personal. Módulo 1. ¿Por qué es importante utilizar equipo de protección personal? El EPP constituye la última barrera de protección, una vez que se han implementado controles de ingeniería, controles administrativos y procedimientos seguros. La NOM 017 STPS 2024 enfatiza que el EPP no sustituye estas medidas, sino que complementa la estrategia de prevención. Accidentes frecuentes. Contacto con insecticidas. Intoxicaciones. Quemaduras químicas. Cortaduras. Lesiones oculares. Caídas. Golpes. Irritación respiratoria. Módulo 2. ¿Qué es la NOM 017 STPS 2024? Es la norma oficial mexicana que establece los requisitos mínimos para la selección, uso y manejo del equipo de protección personal que debe proporcionarse a las personas trabajadoras para protegerlas de los factores de riesgo, agentes o contaminantes del ambiente laboral. Aplica a todos los centros de trabajo donde exista riesgo que requiera el uso de EPP. Cambios relevantes en la norma 017. Mayor énfasis en la capacitación teórica y práctica, procedimientos documentados para revisión, limpieza, mantenimiento, resguardo y disposición final del EPP. Capacitación obligatoria para personal de nuevo ingreso antes de iniciar actividades, reforzamiento de la capacitación al menos cada 2 años o cuando cambie el EPP o las condiciones de trabajo. Mayor claridad en las responsabilidades del patrón y de las personas trabajadoras. Módulo 3. Identificación de riesgos. Riesgos químicos. Plaguicidas. Insecticidas. Rodenticidas. Vapores. Neblinas y solventes. Riesgos físicos. Golpes. Caídas. Ruido. Y objetos punzocortantes. Riesgos biológicos. Roedores. Insectos. Excretas. Y microorganismos. Riesgos ergonómicos. Mochilas aspersoras. Carga manual. Y posturas forzadas. Riesgos ambientales. Radiación solar. Calor. Lluvia. Y espacios confinados. Módulo 4. Selección del equipo de protección personal. La selección debe realizarse considerando riesgo identificado, parte del cuerpo expuesta, intensidad del riesgo, tiempo de exposición, compatibilidad entre equipos, recomendaciones del fabricante y evaluación de riesgos del puesto. Protección de la cabeza. Casco de seguridad. Protege contra golpes y caída de objetos. Protección ocular. Gogles y lentes de seguridad. Protegen contra salpicaduras, neblinas y polvo. Protección respiratoria. Respirador reutilizable con cartuchos para vapores orgánicos. Nunca utilizar. Cartuchos vencidos. Respiradores dañados. Respiradores sin prueba de ajuste. Protección auditiva. Cuando exista ruido mayor al permitido. Tipos. Tapones auditivos. Conchas acústicas u orejeras. Protección de manos. Guantes de nitrilo resistentes a productos químicos. Guantes de látex resistentes a productos químicos. Guantes anticorte. Guantes de neopreno. Y guantes de carnaza. Protección corporal. Overol impermeable o resistente a químicos. Uniforme de trabajo. Mandil impermeable. E impermeable para lluvia. Protección de pies.
Botas antiderrapantes resistentes a productos químicos. Botas de trabajo antiderrapante con casquillo de policarbonato. Protección de alta visibilidad. Uso de chaleco con franjas reflejantes. Especialmente en bancos, estacionamientos, vías de circulación y servicios nocturnos. Módulo 5. Uso correcto del EPP. Inspección previa del equipo de protección personal. Antes de la colocación y utilización del equipo de protección personal, EPP, se debe realizar una inspección minuciosa para verificar que cada elemento se encuentre en condiciones seguras de uso. Durante la inspección se deberá comprobar que el EPP no presente roturas, perforaciones, grietas o deformaciones, no existan signos de desgaste excesivo o deterioro. Las correas, broches, hebillas y sistemas de ajuste funcionen correctamente. Los cartuchos de los respiradores se encuentren vigentes y correctamente instalados. Los lentes o goggles estén limpios y libres de rayaduras que afecten la visibilidad. Los guantes no presenten perforaciones, cortes o contaminación por sustancias químicas. El casco y el calzado de seguridad no presenten daños estructurales. El equipo esté limpio, seco y haya recibido el mantenimiento correspondiente. Importante. Si durante la inspección se detecta cualquier daño, defecto o condición que comprometa la protección del usuario, el EPP deberá retirarse del servicio inmediatamente y sustituirse por uno que se encuentre en óptimas condiciones. Nunca deberá utilizarse un equipo de protección personal deteriorado o fuera de especificación. Uso del casco de seguridad. Inspecciona el casco antes de usarlo. Verifica que no presente grietas, deformaciones, perforaciones o daños en la suspensión interna. Ajusta correctamente el arnés o suspensión. El casco debe quedar firme, cómodo y centrado sobre la cabeza, sin moverse al inclinarse. Utiliza el barbiquejo cuando sea necesario, especialmente en trabajos en altura o donde exista riesgo de que el casco se desprenda. Usa el casco con la visera hacia el frente. No lo coloques al revés, salvo que el fabricante indique expresamente que está diseñado para ello. No modifiques el casco. No hagas perforaciones, no lo pintes con productos no autorizados y no coloques calcomanías que puedan afectar el material. Mantén el casco limpio. Lávalo con agua y jabón neutro y evita solventes o sustancias químicas que puedan deteriorarlo. Almacénalo adecuadamente. Guárdalo en un lugar limpio, seco, fresco y protegido del sol, del calor excesivo y de productos químicos. Sustitúyelo cuando presente daños o después de un impacto fuerte. Aunque no existan daños visibles, un golpe severo puede comprometer su capacidad de protección. Utiliza únicamente accesorios compatibles y autorizados por el fabricante, como caretas, protectores auditivos o lámparas. Colocación correcta de los lentes de seguridad. Sujete los lentes por las patillas para evitar tocar el área de visión. Coloque los lentes sobre el puente de la nariz, asegurándose de que queden centrados. Deslice las patillas detrás de las orejas hasta que los lentes queden firmemente sujetos, sin ejercer presión excesiva. Ajuste la posición para que cubran completamente los ojos y no existan espacios amplios entre el rostro y los lentes por donde puedan ingresar partículas o salpicaduras y no se deslicen durante el trabajo. Forma correcta de colocarse los tapones auditivos. Verifique que estén limpios y en buenas condiciones. No utilice tapones rotos, deformados, endurecidos o contaminados. Lávese o desinfecte las manos antes de manipular los tapones para evitar introducir suciedad o microorganismos en el oído. Comprima el tapón, si es de espuma. Enróllelo suavemente entre los dedos hasta formar un cilindro delgado y uniforme. No lo doble ni lo aplaste de forma irregular. Abra el canal auditivo. Con la mano contraria al oído donde colocará el tapón, lleve la mano por encima de la cabeza. Sujete la parte superior de la oreja y jálela suavemente hacia arriba y hacia atrás. Inserte el tapón. Introduzca el tapón lentamente en el canal auditivo. No lo fuerce ni lo introduzca demasiado profundo. Deje una pequeña parte visible para facilitar su retiro. Mantenga el tapón en su lugar. Sosténgalo con un dedo durante 20 a 40 segundos para permitir que la espuma se expanda y selle correctamente el canal auditivo.
Verifique el ajuste. El ruido ambiental debe disminuir de manera considerable. Ambos tapones deben sentirse cómodos y ofrecer el mismo nivel de protección. Durante el trabajo utilice los tapones durante todo el tiempo que permanezca en áreas con niveles elevados de ruido. Evite retirarlos, aunque sea por periodos cortos, ya que esto reduce significativamente la protección auditiva. Si los tapones se ensucian, dañan o pierden su capacidad de ajuste, reemplácelos inmediatamente. Al finalizar la jornada, retire los tapones lentamente, girándolos suavemente para romper el sello antes de extraerlos. Si son reutilizables, lávelos con agua tibia y jabón neutro, séquelos completamente y guárdelos en un estuche limpio. Si son desechables, deséchelos conforme a las políticas del centro de trabajo. Uso de conchas auditivas. Verifique que las copas no tengan grietas o daños. Revise que los cojines de sellado estén limpios, suaves y sin deformaciones. Compruebe que la diadema mantenga la presión adecuada y no esté rota o floja. Ajuste la diadema. Si las conchas cuentan con ajuste de altura, extienda o reduzca las copas para adaptarlas al tamaño de su cabeza. Coloque la diadema sobre la parte superior de la cabeza. La diadema debe quedar centrada y firme, distribuyendo la presión de manera uniforme. Cubra completamente ambos oídos. Coloque cada copa sobre la oreja hasta cubrirla por completo. Asegúrese de que las almohadillas hagan contacto uniforme con la piel alrededor de la oreja. Verifique el sellado. No deben quedar espacios entre las almohadillas y la cabeza. El cabello, gorras, lentes o cualquier otro objeto no deben interferir con el sellado, ya que disminuyen la protección contra el ruido. Compruebe el ajuste. Las conchas deben sentirse firmes y cómodas. Al mover la cabeza, no deben deslizarse ni separarse de las orejas. Debe percibirse una reducción significativa del ruido ambiental. Durante el trabajo, mantenga las conchas acústicas colocadas durante todo el tiempo que permanezca en áreas con niveles elevados de ruido. Evite retirarlas, aunque sea por periodos cortos, ya que esto reduce considerablemente la protección auditiva. Si se aflojan o se mueven durante la jornada, reajústelas de inmediato. Al finalizar la jornada, retire las conchas sujetándolas por las copas o la diadema. Limpie las almohadillas con un paño húmedo y un desinfectante compatible con el fabricante. Guárdelas en un lugar limpio, seco y protegido del polvo, la humedad y la luz solar directa. Recomendaciones importantes: utilice únicamente conchas acústicas certificadas y adecuadas para el nivel de ruido presente en el área de trabajo. Sustituya las almohadillas cuando presenten desgaste, endurecimiento, grietas o pérdida de elasticidad. No modifique ni perfore las copas, ya que esto disminuye su capacidad de protección. Cuando la evaluación de riesgos lo indique, utilice protección auditiva doble, tapones auditivos y conchas acústicas para obtener una mayor atenuación del ruido. Uso de respiradores. Inspeccione el respirador antes de usarlo. Verifique que la pieza facial no tenga grietas, deformaciones o daños. Revise que las bandas elásticas estén en buen estado y con la tensión adecuada. Compruebe que las válvulas de inhalación y exhalación estén limpias y funcionen correctamente. Asegúrese de que los filtros de carbón activado estén correctamente instalados y no hayan expirado su vida útil. Verifique la compatibilidad de los filtros. Utilice únicamente filtros recomendados para el riesgo presente, por ejemplo, vapores orgánicos o combinación vapores orgánicos o partículas. No utilice filtros saturados, dañados o vencidos. Coloque el respirador sobre el rostro. Sostenga el respirador con una mano y colóquelo cubriendo completamente la nariz y la boca. La mascarilla debe descansar cómodamente sobre el puente de la nariz y debajo del mentón. Ajuste las bandas de sujeción. Pase la banda inferior por detrás del cuello. Coloque la banda superior sobre la coronilla. Ajuste las bandas de manera uniforme hasta lograr un ajuste firme, sin causar molestias excesivas. Realice la prueba de sello, Fit Check. Prueba de presión negativa. Cubra completamente las entradas de los filtros con las manos. Inhale suavemente. El respirador debe pegarse ligeramente al rostro y mantenerse sellado durante unos segundos. Si entra aire, reajuste las bandas y repita la prueba. Prueba de presión positiva. Cubra la válvula de exhalación con la palma de la mano. Exhale suavemente. La mascarilla debe inflarse ligeramente sin permitir fugas de aire alrededor del rostro. Si detecta fugas, vuelva a ajustar el respirador. Verifique el ajuste final. El respirador debe permanecer estable al mover la cabeza. Debe permitir respirar con normalidad. No debe existir paso de aire entre la mascarilla y el rostro.
Durante el trabajo mantenga el respirador colocado durante toda la exposición a vapores o sustancias químicas. No retire la mascarilla dentro del área contaminada. Si percibe olor o sabor del producto químico, presenta dificultad para respirar o sospecha que los filtros están saturados, abandone el área segura y sustituya los filtros inmediatamente. No modifique ni retire los filtros durante el trabajo. Al finalizar la jornada, retire el respirador sujetándolo por las bandas de ajuste, evitando tocar la parte interna de la pieza facial. Limpie la mascarilla con agua tibia y jabón neutro o con el método recomendado por el fabricante. Seque completamente antes de guardarla. Guarde el respirador y los filtros en una bolsa o recipiente hermético, limpio y seco, protegidos de la luz solar, humedad y contaminantes. Recomendaciones importantes. El respirador de media cara no debe utilizarse por personas con barba, bigote abundante o cualquier elemento que impida un sellado adecuado, ya que disminuye significativamente su nivel de protección. Sustituya los filtros de carbón activado conforme a las recomendaciones del fabricante o cuando presenten saturación. Nunca utilice filtros mojados, golpeados o dañados. Utilice únicamente respiradores y filtros certificados y compatibles entre sí. El respirador debe emplearse junto con el resto del equipo de protección personal, EPP, como lentes de seguridad, guantes de nitrilo, overol, casco y calzado de seguridad, de acuerdo con la evaluación de riesgos. Recuerde, la mascarilla de media cara solo brinda una protección efectiva cuando cuenta con los filtros adecuados, mantiene un sellado hermético al rostro y se utiliza durante toda la exposición al contaminante. Uso de chaleco de seguridad con franjas reflejantes. Inspeccione el chaleco antes de usarlo. Verifique que el chaleco esté limpio y en buen estado. Revise que las franjas reflejantes no estén desprendidas, desgastadas o cubiertas de suciedad. Compruebe que los cierres, velcros o broches funcionen correctamente. Colóquese el chaleco, introduzca un brazo por cada abertura del chaleco. Colóquelo sobre el uniforme o la ropa de trabajo. Asegúrese de que cubra adecuadamente el torso, tanto en la parte frontal como en la posterior. Ajuste el chaleco. Cierre completamente el cierre, velcro o broches. Verifique que quede firme, sin quedar demasiado apretado ni demasiado holgado. El chaleco debe permitir libertad de movimiento sin riesgo de engancharse con herramientas o equipos. Verifique la visibilidad. Las franjas reflejantes deben quedar completamente visibles en la parte frontal, posterior y, cuando aplique, en los laterales. No cubra las franjas con mochilas, chamarras, impermeables, herramientas u otros objetos que reduzcan su visibilidad. Durante el trabajo utilice el chaleco durante toda la jornada cuando trabaje en áreas con circulación de vehículos, estacionamientos, vialidades, centros logísticos, almacenes, zonas de carga y descarga, lugares con poca iluminación o durante trabajos nocturnos. Mantenga el chaleco correctamente cerrado y visible en todo momento. Si el chaleco se rompe, pierde sus propiedades reflejantes o se ensucia excesivamente, sustitúyalo o límpielo antes de continuar con las actividades. Al finalizar la jornada, retire el chaleco desabrochando el cierre o velcro. Revise que no presente daños ocasionados durante el trabajo. Límpielo conforme a las instrucciones del fabricante para conservar las propiedades del material reflejante. Guárdelo en un lugar limpio, seco y protegido de la luz solar directa. No modifique el chaleco ni coloque cintas, parches o accesorios que disminuyan su visibilidad. Sustituya el chaleco cuando las franjas reflejantes pierdan brillo, estén desprendidas o el tejido presente desgaste significativo. El chaleco de seguridad complementa, pero no sustituye, el uso del resto del equipo de protección personal, EPP, requerido para la actividad. Uso de overol Tyvek. Inspeccione el overol antes de usarlo. Verifique que el overol esté limpio y seco. Revise que no presente rasgaduras, perforaciones o desgaste. Compruebe que el cierre, cremallera, funcione correctamente. Si el overol está dañado, reemplácelo antes de iniciar las actividades. Colóquese el overol. Introduzca primero una pierna y luego la otra. Coloque completamente las piernas dentro del overol. Introduzca un brazo y posteriormente el otro en las mangas. Levante el overol hasta cubrir completamente el torso. Ajuste el cierre, cierre completamente la cremallera hasta la parte superior del cuello.
Si el modelo cuenta con solapa protectora, ciérrela completamente para cubrir el cierre. Coloque la capucha. Coloque la capucha sobre la cabeza después de haberse colocado el respirador o mascarilla de media cara. Ajuste la capucha para que cubra la cabeza sin limitar la visión. Ajuste puños y tobillos. Verifique que los puños queden sobre los guantes o, de acuerdo con el procedimiento de trabajo, debajo de ellos para evitar la entrada de contaminantes. Ajuste los tobillos para que cubran el calzado de seguridad y disminuyan el ingreso de polvo o salpicaduras. Verifique el ajuste general. El overol debe cubrir completamente el cuerpo desde el cuello hasta los tobillos. Debe permitir libertad de movimiento sin quedar excesivamente holgado. No debe presentar roturas ni zonas descubiertas. Durante el trabajo, mantenga el overol completamente cerrado durante toda la actividad. Evite rasgarlo o perforarlo con herramientas o superficies cortantes. Si el overol se rompe o se contamina excesivamente con sustancias químicas, suspenda la actividad y reemplácelo de inmediato. No retire el overol dentro del área contaminada. Retiro del overol, descontaminación. Antes de retirarlo, elimine cualquier exceso de polvo o contaminación superficial, cuando el procedimiento lo requiera. Abra cuidadosamente el cierre. Retire primero la capucha. Quite las mangas volteando el overol hacia afuera, evitando tocar la superficie contaminada. Retire las piernas una por una, manteniendo el overol invertido, del revés. Deposite el overol desechable en el recipiente destinado para residuos contaminados, conforme al procedimiento establecido. Recomendaciones importantes. Utilice el overol únicamente para las actividades para las que fue diseñado. No utilice un overol roto, perforado o previamente contaminado. El overol Tyvek no sustituye el uso de respirador, guantes, lentes de seguridad, casco o calzado de seguridad. Cuando sea un modelo desechable, no debe reutilizarse si ha estado expuesto a contaminantes o sustancias químicas. Siga siempre las indicaciones del fabricante respecto a su uso y desecho. Recuerde, el overol Tyvek proporciona una barrera de protección únicamente cuando está correctamente colocado, completamente cerrado y se utiliza junto con el resto del equipo de protección personal durante toda la exposición al riesgo. Uso de guantes de nitrilo. Inspeccione los guantes antes de usarlos. Verifique que los guantes sean de la talla adecuada. Revise que no presenten perforaciones, rasgaduras, grietas o desgaste. Asegúrese de que estén limpios y secos antes de colocarlos. Si presentan algún daño, sustitúyalos inmediatamente. Antes de colocarse los guantes, lave y seque completamente las manos. No utilice guantes sobre manos húmedas o contaminadas. Colóquese los guantes. Introduzca una mano en cada guante sin estirar excesivamente el material. Ajuste cada dedo hasta que el guante quede cómodo y permita buena movilidad. Verifique que el puño cubra completamente la muñeca. Ajuste con el resto del equipo de protección personal. Cuando utilice overol Tyvek, coloque el puño del overol sobre el guante o asegure la unión con cinta, según el procedimiento de trabajo establecido, para evitar el ingreso de sustancias químicas. Compruebe que no existan espacios descubiertos entre los guantes y las mangas del overol. Verifique el ajuste. Los guantes deben permitir sujetar herramientas y equipos sin limitar el movimiento. No deben quedar demasiado flojos ni demasiado ajustados. Durante el trabajo utilice los guantes durante toda la manipulación de plaguicidas, mezclas químicas, equipos de aplicación y materiales contaminados. Evite tocarse la cara, ojos, nariz o boca mientras utilice los guantes. No manipule objetos personales como teléfonos celulares, alimentos o bebidas con los guantes contaminados. Retiro correcto de los guantes. Sujete la parte exterior del primer guante a la altura de la muñeca, sin tocar la piel. Retírelo volteándolo al revés. Sostenga el guante retirado con la mano que aún permanece protegida. Introduzca un dedo limpio por la parte interna del segundo guante, sin tocar la superficie exterior. Retire el segundo guante volteándolo al revés, envolviendo al primero en su interior. Deposite los guantes desechables en el recipiente destinado para residuos contaminados o, si son reutilizables, lávelos conforme a las instrucciones del fabricante. Después del uso, lávese las manos con agua y jabón inmediatamente, después de retirar los guantes.
Si los guantes son reutilizables, lávelos antes de retirarlos cuando exista contaminación química importante, siguiendo el procedimiento establecido. Guarde los guantes reutilizables completamente secos y protegidos del calor, la humedad y la luz solar. Recomendaciones importantes. Utilice únicamente guantes de nitrilo resistentes a productos químicos y adecuados para la actividad. No reutilice guantes desechables. Sustituya inmediatamente los guantes que presenten perforaciones, desgaste o pérdida de flexibilidad. No utilice guantes de látex o tela para la manipulación de plaguicidas, salvo que la evaluación de riesgos lo autorice. Los guantes de nitrilo forman parte del equipo de protección personal y deben utilizarse junto con el respirador, lentes de seguridad, overol, Tyvek, casco, chaleco de alta visibilidad y calzado de seguridad cuando la actividad lo requiera. Recuerde, los guantes de nitrilo solo proporcionan una protección efectiva cuando están en buen estado, se colocan correctamente, permanecen limpios durante la actividad y se retiran sin contaminar las manos del trabajador. Inspeccione el calzado antes de usarlo. Verifique que el calzado esté limpio y seco. Revise que la puntera de seguridad no presente golpes o deformaciones. Compruebe que la suela no esté desgastada, desprendida o con objetos incrustados. Revise que las agujetas, hebillas o sistema de ajuste se encuentren en buen estado. Colóquese el calzado. Utilice calcetines limpios y secos. Introduzca completamente cada pie en el calzado. Asegúrese de que el talón quede correctamente asentado en la parte posterior del zapato. Ajuste el calzado. Amarre las agujetas o ajuste el sistema de cierre de forma firme y uniforme. El calzado debe quedar bien sujeto al pie sin generar presión excesiva. Evite dejar agujetas sueltas, ya que pueden provocar tropiezos o engancharse con maquinaria y herramientas. Verifique el ajuste. Camine algunos pasos para comprobar que el calzado sea cómodo. El pie no debe deslizarse dentro del zapato. Debe permitir caminar, subir escaleras y realizar las actividades sin dificultad. Durante el trabajo. Utilice el calzado de seguridad durante toda la jornada laboral. Mantenga las agujetas correctamente amarradas. Evite caminar sobre superficies para las que el calzado no esté diseñado. Si el calzado se moja con productos químicos, límpielo de inmediato siguiendo el procedimiento establecido. No modifique ni retire la puntera, plantilla de protección o cualquier componente del calzado. Al finalizar la jornada, retire el exceso de polvo, tierra o residuos. Limpie el calzado con los productos recomendados por el fabricante. Déjelo secar en un lugar ventilado y a temperatura ambiente. Guárdelo en un lugar limpio, seco y protegido de la humedad y de la luz solar directa. Recomendaciones importantes. Utilice únicamente calzado de seguridad certificado y adecuado para los riesgos de la actividad. Debe de utilizar un modelo con puntera de protección, suela antiderrapante, y cuando la evaluación de riesgos lo requiera, resistencia a perforaciones y sustancias químicas. No utilice calzado roto, con la suela desgastada o con la puntera dañada. No sustituya el calzado de seguridad por tenis, botas de uso casual o calzado deportivo. Cuando utilice overol Tyvek, asegúrese de que los tobillos del overol cubran la parte superior del calzado para minimizar el ingreso de contaminantes, conforme al procedimiento de trabajo. Recuerde, el calzado de seguridad solo brinda una protección efectiva cuando está en buen estado, correctamente ajustado y se utiliza durante toda la jornada laboral como parte del equipo de protección personal, EPP. Obligaciones del patrón. El patrón debe identificar los riesgos, seleccionar el EPP, entregarlo sin costo, capacitar, adiestrar, supervisar su utilización, sustituir el equipo deteriorado, conservar evidencia documental de la capacitación y entrega del EPP. Obligaciones de las personas trabajadoras. Deben de utilizar el EPP, revisarlo antes de usarlo, reportar daños, limpiarlo, resguardarlo, participar en la capacitación, seguir las instrucciones y procedimientos establecidos. Estándares y normas aplicables para el EPP.
El patrón tiene la responsabilidad de proporcionar EPP que cumpla con las normas oficiales mexicanas y demás estándares aplicables de conformidad con la NOM 017 STPS 2024. Casco de seguridad. Norma específica. ANSI Z89.1 diagonal EN 397. Lentes de seguridad. Norma específica. ANSI Z87.1. Caretas. Norma específica, ANSI Z87.1. Protección auditiva. Norma específica. ANSI S3.19 diagonal ANSI diagonal ASA S12.6. Respiradores N95. Norma específica NIOS 42 CFR Part 84. Respiradores de media cara. Norma específica, NIOS, diagonal EN 140. Cartuchos para respiradores. Norma específica, NIOS diagonal en 14387. Arnés contra caídas. Norma específica, ANSI Z359 diagonal CSA Z259. Guantes dieléctricos. Norma específica, ASTM, D120. Calzado de seguridad. Norma específica, NOM 113 STPS asterisco. Y ASTMF 2413. Chalecos reflejantes. Norma específica, ANSI diagonal ISEA 107. Cuando el EPP ya no pueda proteger adecuadamente o esté contaminado de forma irreversible, debe retirarse del servicio y desecharse conforme a los procedimientos establecidos por la empresa y la normativa aplicable. Norma Oficial Mexicana NOM 017 STPS 2024, Equipo de Protección Personal, Selección, Uso y Manejo en los Centros de Trabajo.